Bienvenidos, damas, butrules y viciosos del ajedrez en general. Soy el maestro Fede Daniel Moreno Gracia y hoy venimos con un nuevo vídeo en la sección 7 temas tácticos para ganar en ajedrez. Si no habéis visto el tema anterior, que fue el ataque doble, os lo dejaré por aquí para que le echéis un ojo, ya que son temas tácticos muy importantes que nos van a ayudar a ganar partidas. Y hoy vamos a ver Quédate hasta los siguientes minutos para saber de qué hablamos, así que sin más, comenzamos. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? El tema táctico que vamos a tratar es la famosa clavada. ¿Qué es la clavada? Pues cuando una pieza está siendo atacada, pero esta pieza no se puede mover porque detrás de ella hay una de más valor o está directamente el rey. Entonces, si está directamente el rey, se llama clavada absoluta porque esta pieza no se puede mover, ya que sería una jugada ilegal. Y si la pieza que está detrás es una de mayor valor que la que está siendo atacada, sí que se puede mover, pero no es recomendable la mayoría de las veces porque saldríamos perdiendo material. ¿Qué tres piezas pueden hacer la clavada? Pues las tres piezas de larga distancia: torre, alfil y dama. Así que vamos a ver los siguientes ejemplos para que quede un poco más claro. Este es el primer ejemplo en el que el caballo está siendo atacado tanto por el alfil como por el caballo y no puede ser quitado ya que detrás está el amigo monarca blanco. Es decir, no puede hacer caballo por caballo porque sería una jugada ilegal. Y aquí las blancas ya van a perder una pieza porque están siendo atacadas tanto por el alfil como por el caballo, así que perderían el caballo. ¿Vale? Vamos con otro ejemplo. Este es para entrar un poquito en materia, un poquito bastante fácil. Típica posición de italiana en partidas de amateur o principiantes, sobre todo de niños, en el que las blancas han completado bastante bien el desarrollo y tienen una jugada aprovechando el tema táctico que estamos viendo y la debilidad de las piezas. Como sabéis, hay que buscar las debilidades tácticas, en este caso el caballo, que está siendo atacado una vez y defendido una vez. Entonces, cuando una pieza está clavada o cuando la queremos clavar, hay que atacarla y cuantas más piezas mejor para así poderla comer gratis. Así que las blancas jugando simplemente alfil G5 ya comerían el caballo. Hay que decir que este sería un ejemplo de clavada relativa, ya que el caballo sí que se podría mover, pero perdería la dama. En el ejemplo que hemos visto anteriormente, el caballo no podría quitarse porque detrás estaba el rey y sería una jugada ilegal. ¿Vale? Vamos cogiendo un poquito de calor, vamos entrando en materia y vamos con otros ejemplos. Bastante fácil. Para aprovechar la clavada hay que ver qué piezas están en la misma línea, es decir, si están en la misma columna, en la misma fila o incluso en la misma diagonal. ¿Para qué? Para que tanto la dama, el alfil o la torre puedan aprovechar y hacer la clavada. En este caso están en la misma diagonal el rey y la dama, así que las blancas simplemente una jugada de simple chess como alfil F5 ganaría mucho material, ya que la dama no puede quitarse porque es una clavada absoluta. Ahí estamos. Veo que lo vais entendiendo. Así que vamos con otro ejemplo bastante similar, en el que en esta vez es la ocasión de las negras, en el que hay que darse cuenta que tanto el rey blanco como la dama blanca están en la misma diagonal y el negro simplemente poniendo el alfil en G5 ganaría la dama nuevamente porque sería otra vez clavada absoluta. Vamos a ir complicándolo un poquito más, que esto ya es bastante fácil. Y vamos con estos ejemplos que me gustan mucho, que sigue siendo tema de clavada, pero es clavada doble o clavada en forma de cruz o de X según como se mire. ¿Por qué? Porque va a estar clavado por dos veces, ya sea en la diagonal o en la columna. En este caso va de diagonales porque tenemos los alfiles y la dama. El alfil es el que está clavado porque detrás tiene el rey. Pero si nos fijamos en la otra diagonal, también puede estar clavado porque detrás tiene la dama. Cuando una pieza está clavada, en este caso el alfil, ya sabemos que hay que meterle más ataque. Así que con dama F5, las negras prácticamente abandonan porque pierden el alfil. Alfil por no pueden porque detrás está el rey. Y si juegan alfil por alfil, seguiría dama por dama con jaque, luego nos comemos el alfil y las negras pueden abandonar cuando quieran. Vamos con otro ejemplo también de este estilo.
Otra vez, nuevamente, la dama está clavada por nuestra propia dama negra. Es el turno de las negras y cuando una pieza está clavada hay que atacarla más. Una jugada que la atacaría sería C4, pero no conviene porque simplemente dama por, peón por y se quedaría una posición bastante similar. Pero tenemos otra forma de atacar y aprovechar la doble clavada o clavada en forma de cruz o de X, que es torre D8, ya que atacamos tanto en la columna como en la diagonal. Si dama por G6 seguiría matarile con torre D1, el mate del pasillo, y si no, está perdiendo la dama, ya que dama por D8 es imposible porque el rey estaría clavado. Me he explicado mal, la que está clavada es la dama, el rey se quedaría en jugada ilegal porque la dama estaba clavada y no se puede mover. Vamos con otro ejemplo, también del mismo estilo, para que vaya quedando claro. En este caso es el alfil, porque detrás tiene al rey y está atacado, debilidad táctica. Y si nos fijamos en la misma posición parecida de antes, pasa exactamente lo mismo. La dama y el alfil están en la otra diagonal, que pueden ser amenazados. ¿Con qué pieza puede entrar e invadir el campo contrario? Pues sí, amigos, la dama del negro puede entrar en E2 haciendo esta doble clavada, ya que el alfil no puede comer a la dama porque estaría en jugada ilegal. Y el alfil, si come al otro alfil, quedaría suelta la dama, ganando mucho material. Vamos a ver unos ejemplos en los que la clavada sirve para hacer ataque de mate, como son los siguientes. El peón de F7 es el que está clavado, porque detrás tiene el rey. Entonces hay que mirar también que defiende este peón, porque verdaderamente no lo está defendiendo porque no se puede mover. Y está defendiendo el punto G6. ¿Qué pieza puede entrar de la dama de las blancas? Spoiler, sin querer, de forma decisiva. En este caso la dama haciendo dama por G6 jaque. El negro no se puede ir a H8, ya que tampoco puede porque está el alfil. Entonces única sería F8, ya que como hemos visto no puede comer porque seguiría clavado. Y dama por F7, beso de la muerte y para casa con la victoria. Vamos con otro ejemplo. En este caso, ¿cuál es la pieza que está clavada? El alfil. ¿Qué hay que hacer cuando una pieza está clavada? Meter más presión. Hay otro punto cercano al rey que está en debilidad táctica, que es el punto H2. Entonces, ¿qué pieza sirve para atacar? Pues sí, amigos, la dama es una pieza muy importante y valiosa para toda la partida, pero sobre todo para el ataque. Así que poniéndola en H3, las blancas abandonan, ya que va a ser mate en G2, haciendo dama por G2, o en H2, haciendo dama por H2, ya que está defendido por el caballo de G4. Un ejemplito más de cómo aprovechar la clavada para atacar. En este caso, ¿cuál es la pieza que está clavada? La torre de F1, ya que no se puede quitar. Y como veis, las debilidades de las casillas blancas parecen un queso gruyere. Debilidades cerca del rey, os dejaré por aquí un vídeo que tenemos en el canal de cómo atacar y aprovechar dichas casillas cuando están débiles y no pueden ser defendidas para montar un ataque al rey. Y en este caso es otro ejemplo más en el que, aprovechando esta clavada, las blancas cuentan con un jugadón como es dama F3, metiendo más leña a la hoguera en el punto F1, ya que, como decíamos, la torre está clavada y la estamos amenazando tanto con nuestra torre y ahora metemos más presión con la dama. El blanco no cuenta con jaques y estamos amenazando tanto dama por F1 como torre por F1, como dama G2, como incluso algún dama H1 entrando, ya que el alfil y la dama están en batería, como sabéis. Así que las blancas abandonan. Y vamos con el ejemplo más complicado. Este me gusta bastante, se lo pongo a alumnos que ya tienen bastante nivel. ¿Y por qué? Porque es un tema de clavada, pero es una clavada que hay que irla preparando. No empezamos como antes, que es una pieza que ya está atacada, que es bastante fácil, o que está en debilidad táctica, que se ve más a simple vista. Esta posición juegan las blancas y vamos a analizarla un poquito más detenidamente, sin tanta prisa. Ya sabemos y hemos visto varios ejemplos, vamos entendiendo
cómo aprovechar la clavada, cómo meter más presión cuando una pieza está clavada, cómo hacer ataque de mate cuando una pieza está clavada, cómo hacer la clavada en forma de X o de cruz según cómo se mire, atacando y aprovechando las dos diagonales o las dos líneas o las dos filas. Así que vamos con un ejemplo un poquito más complicado, que es el que tenemos a continuación. Vamos a detenernos un poco, ya que vamos a ver que el alfil de G4 está en debilidad táctica porque está presionado por la dama y está defendido únicamente por la dama del negro. La posición del rey tampoco es que sea muy optimista de ninguno de los dos, pero como es el turno de las blancas y como sabemos que es la solución de las blancas, obviamente nos va a importar más el negro, ya que va a ser en una jugada con iniciativa y que va a amenazar cosas. Y tanto, no importa tanto, quería decir, porque la columna de G esté semiabierta, ya que ninguna pieza del negro puede invadir dicha columna. Entonces vamos con jugadas con iniciativas. Jaques, tenemos alfil por F7 jaque, que a simple vista ya se ve que es un poco lamentable porque perdemos el alfil y entonces ya el peón de F7 que estaba clavado ya no lo va a estar porque ya no tenemos alfil, así que la descartamos. Amenazas de mate, ¿tenemos amenazas de mate? Lamentablemente no. Capturas, tenemos dama por G4, que entonces ya el alfil no estaría en debilidad táctica porque no lo hemos comido, pero perderíamos la dama y la partida, así que, como sabéis, mal negocio. Y luego ya tenemos las amenazas. Hay que empezar de pieza más valiosa a la menos valiosa. ¿Cuál es la más valiosa del negro que puede ser atacada? En este caso, la dama. ¿Qué jugadas tenemos? Tenemos tanto torre A-D1 como F-D1 para atacar a la dama. También tenemos alfil E6 o peón E6. La que más lógica es peón E6. ¿Por qué? Vamos a empezar por esta. Ya que torre D1, tanto la de A como la de F, se estarían dejando la calidad con alfil por D1 y alfil E6. Vaya diagonal he hecho. Alfil E6 se vendría con un dama por E6 simplemente, perdiendo el alfil y no llegando a ningún puerto. Parece un marinero sin rumbo. Así que la jugada que vamos a empezar a analizar y a pensar es peón E6. Que además este ejemplo está muy chulo porque aparecen nuevos conceptos y temas tácticos, como en este caso es la intercepción. Que es interceptar, es poner algo en medio para que las piezas que estaban defendiéndose mutuamente estén ahora en cortocircuito, como yo que casi no lo sé decir, porque dejan de defenderse la una a la otra poniendo simplemente el peón en medio. Por ejemplo, peón por peón perdería ya el alfil con dama por G4, además metiendo presión en el punto E6, así que no se podría hacer. Dama por E6, lógicamente, tampoco, porque perdería la dama y ya es mucha ventaja material, así que única jugada para seguir defendiendo el alfil y la dama es alfil por E6. Diréis, bueno, sí, está muy bien analizada, hemos perdido un peón, pero parece que no sale nada bueno de aquí, ¿vale? Pero siempre que haya un movimiento de la posición tenemos que preguntarnos el qué ha cambiado. ¿Qué ha cambiado la posición? Pues que ahora el punto G7 está atacado directamente por la dama y es una nueva debilidad táctica, ya que si metemos presión, ¿con qué pieza vamos a poder meter presión? Con el alfil. Este punto ya vamos a estar amenazando mate, que es un grado de iniciativa muy alto. Así que es muy importante, amigos, consejo que lo tenéis que practicar y hacer en vuestras partidas. No dejéis de analizar las variantes. Seguir hasta el final porque a veces nos paramos en seco y decimos, va, aquí ya no hay nada. Y sí, hay que sacar y hay que escarbar porque estamos a solo picar una piedra para sacar el diamante. En este caso hay que seguir la variante. Y es el turno de las blancas. Como decíamos, hay que meter presión en el punto en G7 y tenemos tanto alfil D4 como alfil H6. Hay que mirar las dos variantes porque las dos amenazan mate en una. Vamos a ver la diferencia, que también es importante comparar variantes. Alfil H6, ¿cuál es el problema? Si hace G6, pues sí, podemos hacer alfil por F8 recuperando material y comiendo esta calidad. Pero las negras cuentan aquí con una jugada bastante fácil, un simple chess, nos amenazan el mate, pues lo defendemos poniendo el alfil en la diagonal. Así que aquí ya sí que se complica bastante la historia del ataque para las piezas blancas. Sin embargo, si vamos al punto D4, que amenazamos mate igualmente con dama por G7,
Las negras no pueden hacer alfil F6 por alfil por F6 y el peón de G7 está clavado. Y no pueden hacer... bueno, sí que pueden hacer, pero no saldría muy bien parado G6 porque se debilita mucho la diagonal. Fijaros qué casillitas más golosas. Ponemos la dama N5 montando la batería para amenazar mate en G7 o en H8. Y si F6, pues ya le caería el alfil D6 tanto con el alfil como con la dama, ganando mucho material. Así que prácticamente única, peón F6. Y fijaros cómo de una posición que aparentemente no había nada, vamos complicando y se van surgiendo nuevos temas. Ahora, ¿quién es la debilidad táctica? El alfil, que como vemos está clavado, clavada absoluta, acordaros, porque detrás está nuestro amigo el rey negro. ¿Y cómo podemos meter presión hasta el alfil? Pues fijaros que en esta otra diagonal está la dama y el alfil. Entonces va a ser una doble clavada, vamos mezclando conceptos que hemos visto anteriormente, va a ser una doble clavada o clavada en forma de cruz, con dama G4. ¿Por qué a G4 y no a H3? Que también hay que compararla, porque a H3 las negras podrían jugarnos F5. En cambio, con la dama en G4 no pueden hacer F5 porque vendría el mate en G7, ya que seguimos metiendo presión en la columna de G para meter la dama. Así que dama G4 buena. Otra vez, si alfil por B3, el mismo concepto de que dejarías protegida la pieza de detrás de la diagonal. Entonces tiene que volver a defender este punto. La única opción sería rey F7. Y ahora simplemente hay que meter más presión y apretar un poquito más el alfil. ¿Qué piezas pueden atacarlo? Pues sí, amigos, las torres, porque están en la columna abierta. Simplemente torre FE1 o AE1, cualquiera de las dos ganaría la partida porque estamos entrando en E6. Y si F5 nuevamente, dama por aquí y tanto alfil por como torre por. Es un desastre absoluto. Esto es peor que las películas de Antena 3 a las 4 de la tarde un sábado. Así que las blancas ganaron de forma brillante en este ejemplo. Pues damas, bútrules y viciosos del ajedrez en general, espero que haya quedado conceptos claros de la clavada, que es una pieza que está atacada y que no puede ser quitada porque detrás de la diagonal de la columna o de la fila se encuentra el rey, que esto sería clavada absoluta, o que haya detrás una pieza de mayor valor, pues normalmente la dama o la torre en la mayoría de los casos. ¿Qué piezas pueden hacer la clavada? Alfil, torre y dama. Hemos visto el tema de la clavada simplemente y metiendo más presión para capturarla y ganar material. Hemos visto el tema de la doble clavada o clavada en forma de cruz o de X, que es cuando metemos más presión porque hay otra pieza, ya sea la diagonal o la fila o la columna, que también está sin defensa y la podemos aprovechar. Y el tema de la clavada para ataques de mate. Y este último ejemplo en el cómo hemos ido metiendo conceptos diferentes que hemos puesto, tanto la forma de atacar, aprovechar las debilidades tácticas, buscar casillas débiles cerca del rey y aprovechar finalmente la clavada con esta doble clavada para ganar la partida. Así que seguir metiendo estos conceptos y estos temas en vuestras partidas y os seguirá yendo bien. Sin más, nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.